Hola, buenas noches. Hoy no vamos a empezar con política y con seguridad. Hoy les vamos a platicar de lo que sucedió ayer en la noche en Madrid, donde vivía desde hace varios años. Ahí murió uno de los músicos más importantes de Cuba y América Latina, Pablo Milanés, un intérprete que marcó toda una época en la música popular, con una enorme legión de admiradores en México y el mundo. Mire, no queremos hablar de política, pero en última instancia también. Cuando hablamos de Pablo Milanés hay que hablar de lo que significó este gran intérprete cubano. Pablo Milanés no fue como algunos quisieron que fuera, o como algunos pensaron o lo dijeron en estas horas en México, un apologista de la Revolución cubana. Sí fue durante años la voz de la nueva trova y de muchas de las causas progresistas en todo el continente americano, particularmente en los años 70 y 80. Para muchos de nosotros, en aquellos años, Pablo Milanés compuso algunos de los himnos de nuestra generación y también algunos de los temas románticos más famosos de esas décadas, muy lejos de los clichés más tradicionales del género. Pero con los años, Pablo Milanés, que en su juventud había estado detenido año y medio por las autoridades cubanas en un campo de trabajo forzados por sus posiciones artísticas, se volvió también un crítico de la revolución cubana, una revolución que consideraba burocratizada y que negaba la libertad básica de su gente. De aquellos años en que estuvo un año y medio en un campo de trabajo forzados, dijo Pablo Milanés, lo dijo en muchas oportunidades, lo repitió en los últimos años, que había sido no una excepción, sino una política eminentemente stalinista que se había aplicado con los artistas y con la gente. Esto es una meta alcanzada, pero no quiere decir que pare aquí. Incansablemente me están saliendo cosas. La misma vida me da espiritualidad y vigor y fuerza para seguir trabajando. El cantautor cubano Pablo Milanés falleció este lunes 21 de noviembre en un hospital de España a los 79 años. Si me faltaras, no voy a morirme. Si he de morir, mi soledad se sigue acompañando. El 12 de diciembre, Milanés ingresó al hospital por varias infecciones que desde hace 3 meses afectaban su estado de salud. Por varios días estuvo internado debido a una enfermedad oncohematológica. Pablo Milanés nació en Bayamo el 24 de febrero de 1943. Comenzó a cantar a los 5 años y más tarde estudió en el Conservatorio Municipal de La Habana. Musicalizó los versos de Nicolás Guillén y José Martí y es conocido como uno de los fundadores de la nueva trova cubana, que tuvo su mayor auge en los años 70, pero no le gustaba que lo encasillaran en ese estilo. Fue creador de himnos como Yolanda o Yo no te pido. Para 1967 comenzó a escribir canciones de contenido político. Junto a Silvio Rodríguez fue partidario del régimen de Fidel Castro, pero hizo saber su disidencia durante la década de los años 90, luego de la caída de la Unión Soviética. En 2011, mientras estaba en Miami para brindar una serie de recitales, fue contundente con sus críticas al gobierno cubano, que había apoyado públicamente a través de sus actuaciones y declaraciones. Incluso en 2018 confesó que estuvo detenido en uno de los llamadas unidades militares de ayuda a la producción, que existieron en la isla entre 1965 y 1968. Describió que fueron 50,000 jóvenes los que estuvieron en esos campos de concentración. Publicó más de 40 discos a lo largo de su carrera y obtuvo galardones como el Premio Nacional de Música y los Grammy Latinos como Mejor Cantautor, Mejor Álbum Tropical Tradicional y a la Excelencia Musical. Una de sus últimas presentaciones fue en La Habana, en un concierto en la Ciudad Deportiva, en la que asistieron cientos de cubanos. Amo esta isla, soy del Caribe, jamás podré pisar tierra firme porque me inhibe. Fue reconocido como uno de los grandes cantautores en lengua española y uno de los máximos representantes de la cultura cubana.
Bueno, Pablo Milanés, como decíamos, acompañó, compuso algunos de los grandes himnos que tuvimos todos en los años 70 y 80, si nos tocó vivir la adolescencia en esa época. Pero hay que destacar una cosa. Pablo Milanés, claro que fue un cantante con contenido político, claro que apoyó buena parte de las causas progresistas, de las causas de las mujeres, de las causas de las minorías, a lo largo de su larga vida artística. Pero Pablo Milanés, a diferencia de otros intérpretes de la nueva trova cubana, nunca fue un apologista del régimen. Descansa en paz, Pablo Milanés. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Te vamos a encontrar, te vamos a encontrar. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y liberaron a Brian N., alias El Pozoles, un ex líder de la Unión Tepito, hace un mes. El Poder Judicial le otorgó la libertad y cumplió con la mitad de su sentencia por el delito de venta de drogas. El Pozoles tenía un proceso abierto por el homicidio de la venezolana Kenny Mireya Finol, que le impedía dejar el penal. Las pruebas para acusarlo precisamente de este homicidio no fueron suficientes para vincularlo a proceso y hoy está en libertad. Brian Mauricio N., conocido como El Pozoles y presunto integrante de la Unión Tepito, salió de prisión. Pasó 3 años recluido en el penal de Nezabordo, en el Estado de México. Y de acuerdo con los reportes, el pasado 19 de noviembre quedó libre. Estaba acusado por los delitos de narcomenudeo, secuestro y homicidio. Sin embargo, solo enfrentó una sentencia de 5 años por venta de drogas. El Poder Judicial le otorgó la libertad, al considerar como no grave el delito por el que estaba tras las rejas y del que solo cumplió la mitad de su sentencia. Fue detenido en febrero de 2019 en el Estado de México y estaba señalado de ser el responsable del asesinato de Kenny Finol. El Pozoles tenía un proceso abierto por este homicidio, pero las pruebas no fueron suficientes para vincularlo a proceso. Además, desde 2021 la familia de la joven desistió del proceso. El cuerpo de Kenny fue encontrado en 2019 en calles de Ecatepec. Era una joven venezolana de 26 años que llegó a México en 2015, huyendo de la crisis económica de su país. Fue enganchada por el grupo criminal de la Unión Tepito a través del portal zonadivas.com. Era conocida como la muñequita de vitrina por sus ojos color verde y sus finas facciones. Una familia la trajo a México con la promesa de convertirla en modelo. Sin embargo, le quitaron su pasaporte y la obligaron a anunciarse como dama de compañía. A Brian lo conoció en Tepito y en abril del 2017, según las investigaciones, inició su relación sentimental con él, la cual terminó en septiembre del mismo año. El Pozoles siguió buscándola y la amenazó de muerte si no se iba del país. Brian inició otra relación con Karen Ailén, otra joven extranjera que llegó a México con los mismos engaños. A ella la obligó a vigilar a Kenny, quien en redes sociales mostró los ataques de su expareja. La joven sabía que la iban a matar y grabó videos y audios. Casi me mata, me agarró a machetazo, tengo 5 puntos en la cabeza. Karen Ailén también fue asesinada en diciembre de 2017. Tenía el tiro de gracia. Su cuerpo fue localizado en un hotel de la Avenida Revolución. Por ello, comenzó la investigación en contra de Brian. En ese 2017 y hasta 2018, varias jóvenes extranjeras, principalmente de Sudamérica, llegaron a la capital del país con la promesa de una buena oferta de trabajo en el mundo del modelaje y la actuación. La realidad es que la Unión Tepito estaba detrás de esa estafa. Hacía firmar un documento a las jóvenes y las mantenía amenazadas. Otras estaban bajo las órdenes de los líderes y a cambio recibieron dinero, armas, joyas y ropa de marca. Bueno, usted se quiere explicar por qué el grado de feminicidios, de violencia contra las mujeres. Este personaje, este joven Brian, ahí están los testimonios de lo que hizo. No solamente de la prostitución a la que obligaron a estas muchachas, sino está el testimonio, el video de la joven que terminó asesinada en forma brutal, mostrando los golpes y la forma en que la había golpeado y amenazado este personaje. La otra novia del Brian,
también otra de las muchachas de la Unión, como les decían, también fue asesinada de la misma forma en un hotel no muy lejos de aquí, en la Avenida Revolución, aquí en el sur de la Ciudad de México. Y este hombre recibe una condena de 5 años y además, a los 2 años y medio, lo dejan en libertad. ¿Usted puede comprender cómo actúa la justicia? Yo no sé si es un problema del Ministerio Público que no puede reunir pruebas o es un problema de los jueces que vaya a saber por qué toman ciertas decisiones, pero lo único cierto es que hay un círculo vicioso entre la procuración y la impartición de justicia, donde al final los únicos que ganan siempre son los criminales que quedan impunes. Y en el caso de la violencia contra las mujeres, son doblemente victimizadas. Primero, porque son víctimas. Y segundo, porque sus agresores, como es este caso de este joven Brian, quedan finalmente en libertad sin pagar, Viviana, las penas que tendrían que pagar por este tipo de crímenes. Sí, es una tragedia lo que sucede. ¿Por qué? Porque cuando hay tanta impunidad con este tipo de delitos, estos delitos siguen aumentando. Y sigue también la violencia en Celaya y en Cuernavaca. Fue muy sonado el asalto que realizaron delincuentes en un restaurante en Morelos, donde asaltaron a más de 50 comensales. El asalto de este fin de semana en un restaurante de Cuernavaca reveló la existencia de una banda criminal que opera en Morelos con vestimenta táctica similar a la de la policía. No hicimos nada porque venían armados todos. Muchos chicos los golpearon, si no es que a todos. Alicia Vázquez Luna, titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, señaló que las investigaciones indican que este grupo estaría relacionado con otro asalto en un restaurante de Cuautla. Ellos reportaron que había ingresado al negocio 6 masculinos encapuchados y con ropa táctica como de policía. Lo que buscamos es que si hay coincidencias, poder establecer una acción intermunicipal y dar con los responsables. El 19 de noviembre, al menos 50 personas que disfrutaban de una cena en la pizzería Néctar Tropical fueron asaltadas a mano armada y con lujo de violencia. El atraco trascendió luego de que comensales publicaron un video en redes sociales donde denunciaban lo sucedido. Natalia cenaba con un grupo de amigas cuando inició el atraco masivo. Durante 20 minutos los asaltantes recorrieron mesa por mesa para llevarse joyería, celulares, carteras y todo artículo de valor que se encontraron. Aquellos que se resistían eran golpeados brutalmente. Porque había heridos, había chicos que los habían golpeado en la cara, pateado, los habían, literalmente tirado al piso, había un chico que estaba sangrando, a las chicas las manosearon. El alcalde de Cuernavaca, José Luis Uriostegui, dijo que se reforzará la seguridad con elementos de la Guardia Nacional por la inseguridad y violencia en el municipio. La parte norte de Cuernavaca, donde han sucedido más privaciones de vida de personas y robos, particularmente el comercio, pues es en diversas partes de la ciudad. Mientras tanto, en Celaya, Guanajuato, no cesa la violencia. A los hechos violentos del fin de semana que dejaron 11 muertos en el municipio, se suma la confirmación del deceso de Alejandra América, la joven empleada del bar Monkeys, que resultó lesionada durante el ataque al establecimiento. Alejandra falleció cuando recibía atención médica en un hospital, luego de ser alcanzada por los disparos dentro del negocio. A través de redes sociales, amigos y familiares de la mujer condenaron su muerte. En otro punto del estado, un hombre conocido como El Moy fue asesinado en la colonia El Becerro, en León. El sujeto intentó escapar de sus agresores, pero fue alcanzado por las balas. Sobre la calle quedaron más de 10 casquillos percutidos de arma corta. Mientras que este martes, en el municipio de Tarimoro, una familia fue asesinada dentro de su casa. Alrededor de las 7 de la mañana, sujetos armados irrumpieron en una vivienda de la colonia San Isidro y abrieron fuego contra 2 hombres, una mujer y una niña de 7 meses de edad. En octubre, el segundo mes más violento del año, Guanajuato encabezó la lista de entidades con más asesinatos al registrar 293 homicidios dolosos.
Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. 2.800, 2.790 si no me equivoco, 2.800 prácticamente asesinatos en octubre, el segundo mes más violento del año. Todos estos hechos terribles que han sucedido, el asesinato de bebés de 7 meses, asaltos, el alcalde de Cuernavaca diciendo, bueno, sí, ahora sí vamos a poner mayor seguridad de la Guardia Nacional. Hace años que Cuernavaca es un desastre en términos de seguridad, lo mismo que Morelos. Y para tener un reflejo de todo esto, hoy en Tulcingo, en Puebla, renunciaron, escuche usted, todos los policías municipales. Esto ocurrió poco antes de que el comandante de la corporación fuera asesinado. La seguridad del municipio de Tulcingo del Valle, Puebla, quedó en manos de la Policía Estatal y elementos de la Guardia Nacional. Se debe a que los 20 policías municipales renunciaron. El mismo alcalde, José Edgar García Ramírez, dio el anuncio, sin explicar los motivos de la salida de los elementos. Hago de conocimiento a toda la ciudadanía en general que después de un diálogo con los elementos de seguridad del municipio, se tomó la determinación de que ellos dejan el cargo que ostentaban. Esta situación ocurre luego de ser encontrado el cuerpo de su comandante, Maurilio Herrera. Este hombre apareció en un video en el que confesó su responsabilidad en un multihomicidio el pasado 14 de noviembre. Se le puede ver golpeado en el rostro, de rodillas y atado de manos. Campesinos de la comunidad de Jilotepec, en el municipio de Huimaxtitlán, Guerrero, reportaron a las autoridades locales el hallazgo de 4 cadáveres en el paraje de El Terreno. Eran 2 hombres y 2 mujeres. Lamentamos y reprobamos los hechos ocurridos en días anteriores. Cabe mencionar que nosotros como autoridad estamos dispuestos a apoyar a las familias. Actualmente existe una investigación conjunta de las autoridades de esa entidad y de Puebla. Según el comandante, el crimen se dio luego de un apoyo brindado a una policía de su corporación, quien días antes había tenido una riña personal con las víctimas. Las 4 personas habían acudido a la casa de la oficial para continuar con su pleito, pero ella pidió ayuda de su comandante y compañeros. Tras esta supuesta confesión, el comandante fue encontrado sin vida. Sus restos estaban en bolsas negras de basura, cerca de unos columpios. Maurilio Herrera encabezó la corporación sin haber cumplido con el requisito mínimo de acreditar las pruebas de control y confianza. Una cosa que solamente quiero destacar. El director de la policía o secretario de Seguridad Pública, el jefe policíaco asesinado, no tenía aprobado exámenes de control y confianza. Y a pesar de eso, fue designado en el cargo. El gobernador Barbosa envió un mensaje a los presidentes municipales. Dijo que de inmediato separen de sus cargos a quienes no tienen las condiciones para ser policías o jefes policíacos, ya que no permitirán malos servidores públicos. Adelantó que habrá una propuesta de reforma para obligar a los ayuntamientos de Puebla a contratar para las fuerzas del orden municipal a personas que no tengan vínculos o señalamientos como presuntos delincuentes. Mientras tanto, el gobierno federal anunció la cancelación de la reunión de mandatarios de la Alianza del Pacífico en un contexto marcado por diferencias con Argentina y Brasil por la designación del nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y por la crisis que sufre el presidente de Perú, Pedro Castillo. La cumbre de la Alianza Pacífico, que se llevaría a cabo del 23 al 25 de noviembre en la Ciudad de México, se pospuso. Esto porque el Congreso de Perú negó al mandatario Pedro Castillo viajar a nuestro país. Se suspendió la reunión de la Alianza del Pacífico porque no le permitieron al presidente de Perú asistir. Y estamos explorando la posibilidad de hacer un acto en Perú. Es la tercera ocasión que el Congreso de Perú le niega un viaje a su presidente debido a las pugnas entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, las cuales se han acentuado con los años. México tiene la presidencia pro tempore de la alianza, pero deberá delegar la representación para que Pedro Castillo la asuma por un año a partir del 1 de enero de 2023.
Ante esta situación, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que analiza con los demás países integrantes de la alianza si realizan un acto durante la primera semana de diciembre en Perú para formalizar el cambio de mando. Pese a la cancelación, el presidente sostendrá reuniones bilaterales con varios mandatarios en Palacio Nacional. El miércoles se reunirá con su homólogo de Chile, Gabriel Boric. Después sostendrá un encuentro con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y el viernes con el mandatario colombiano, Gustavo Petro. Pese a que no forman parte de la alianza, se informó que tanto el presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, como el mandatario de Argentina, Alberto Fernández, no vendrán a México. México buscaba mayor proyección internacional a la cumbre, por ello invitó a los presidentes de Argentina, Brasil, Costa Rica y Honduras. Además, Ecuador tenía prevista su participación para reafirmar su intención de integrarse a este bloque económico. Esta cancelación se da en el marco de la votación que designó al nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, cargo que quedó en manos del brasileño Ilan Goldfang. Sobre este tema, el presidente López Obrador descartó diferencias con Argentina. Acerca de Alberto Fernández, es mi amigo. Estuvimos viendo lo del BID, pero no hubo acuerdo. Sin embargo, eso no significa ningún distanciamiento. Los otros 4 aspirantes eran la argentina Cecilia Todesca, el chileno Nicolás Eizaguirre, el mexicano Gerardo Esquivel y Gerard Johnson de Trinidad y Tobago. El aspirante mexicano logró apenas el 8.21% de los votos. Bueno, hay que insistir en un punto que a veces parece, yo no sé si el presidente López Obrador y el presidente Alberto Fernández son amigos o no son amigos, quizás sí, probablemente sí, hablan bien uno del otro, pero lo cierto es que en la votación del BID, como en otras votaciones, ha habido diferencias. ¿Por qué? Porque debemos entender que para el resto de América Latina, nosotros terminamos siendo parte del bloque de América del Norte. Pareciera que los únicos que no entendemos que somos parte del bloque de América del Norte somos aquí en México. El gobierno federal no parece entenderlo y no parece entender que hay una lucha geopolítica, siempre la ha habido, no es nueva, y puede ser presidente Bolsonaro como puede ser el día de mañana presidente Lula, entre México y Brasil. Siempre se ha dado, son las 2 principales economías de la región. Como siempre ha habido un conflicto entre Gran Bretaña y Alemania en Europa, no nos engañemos. Esa es una realidad. Y el conflicto con el de Alberto Fernández, del gobierno de Argentina, con el de México, por la votación en el BID, se dio, así lo maneja la prensa argentina, por la molestia del gobierno argentino, por la insistencia de México de mantener su candidatura. Esa es la realidad geopolítica. Nos puede gustar o no nos puede gustar. Podemos hablar de los lazos culturales y sociales indudables, pero la geopolítica es otra cosa. Sin duda, Jorge. Y bueno, vamos a Estados Unidos, en la Corte de Nueva York, donde se está procesando al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. El juez Brian Cogan desechó el pedido de la defensa de retirar los cargos por la presunta relación del narcotráfico con el exsecretario de Seguridad Pública. El juez Cogan dijo que esto debe ser decidido por el jurado en un juicio que, si no hay nuevos cambios, comenzará el próximo mes de enero. Imagínense ustedes, lleva detenido Genaro García Luna 3 años en una cárcel de máxima seguridad y ni siquiera se le ha podido empezar el juicio. Revés para Genaro García Luna en Estados Unidos. El juez de la Corte para el Distrito Oeste de Nueva York, Brian Cogan, rechazó la petición de la defensa del exfuncionario mexicano para desechar los 4 cargos en su contra por supuestamente colaborar con el cártel de Sinaloa. El argumento sostenía que los cargos contra García Luna prescribieron, ya que fueron presentados más de 5 años después de que el exsecretario de Seguridad dejó el servicio público en diciembre del 2012. La defensa sostiene que, tomando en cuenta este argumento, García
García Luna habría dejado de participar en la conspiración criminal del cártel cuando dejó su cargo en el gobierno. El juez dijo que por el momento no puede aceptar el argumento, pero que García Luna todavía puede tener éxito si logra probar que se retiró de la conspiración antes del 4 de diciembre del 2014 y será el jurado del juicio quien lo decida. A casi 3 años del arresto de García Luna, el juicio está previsto para iniciar en enero del 2023. Quien está confirmado para declarar como testigo principal es Jesús Reinaldo, el Rey Zambada, ex operador del cártel de Sinaloa. En 2019, durante el juicio del siglo contra Joaquín El Chapo Guzmán, el Rey Zambada aseguró que entregó hasta $8 millones en 2 maletines a García Luna para asegurar la protección para el cártel de Sinaloa. La defensa desacredita los dichos del testigo, ya que Zambada fue arrestado y extraditado a Estados Unidos en 2010, cuando García Luna era el secretario de Seguridad Pública. No obstante, la Fiscalía estadounidense busca agregar evidencia a los cargos en contra de García Luna. Se trata de las declaraciones de un informante que reveló que supuestamente el exfuncionario amenazó con asesinar a testigos, incluso al propio Rey Zambada. Este sujeto, miembro de la mafia rusa, es Ruslan Mirvis, un hombre de 39 años que en 2017 fue detenido por explotar sexualmente a menores de edad a través de redes sociales y que busca colaborar para reducir su sentencia. La fiscalía aprovechó que la celda de Mirvis está junto a la de Genaro García Luna en el Centro Metropolitano de Detención en Brooklyn y que de esa forma tuvo acceso a notas personales, incluso a los nombres de las personas involucradas en el caso. Además, las autoridades le instalaron un dispositivo que grabó durante 20 días para recolectar 500 horas de evidencia. De todo este tiempo de grabación, la Fiscalía de Estados Unidos solo utilizó 2 minutos y que de acuerdo con la defensa, de esos 2 minutos, la mitad es incomprensible y en gran parte inaudible. Pues 3 años y si no sucede otra cosa, finalmente empezará el juicio contra Genaro García Luna en la Corte de Nueva York. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, lo esperamos mañana aquí en Todo Personal. Sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Bonita noche, Viviana. Muchísimas gracias a todos ustedes y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.